Buenas noches a todos los que nos están acompañando en este live de Crianza y Salud. Gracias por estar acompañándonos. Denme un segundo, hago la vinculación de nuestros invitados. Listo, bueno, ya hice la solicitud de vinculación al live a nuestros invitados. Hola Jessica, ¿cómo estás? Hola Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo han estado? Muy bien, súper bien. Qué bueno, esperemos que Ofelina también se una. Estaba pues saludando a nuestro público que sigue nuestra cuenta de crianza y salud de la Sociedad Colombiana de Pediatría en esta noche que vamos a hablar de un tema tan relevante como es la vacunación, no solo vacunación en la infancia, sino vacunación a lo largo de la vida. Eh, nuevamente a hacer la invitación por acá, a ver. De Creo que todas todavía... maneras, también estoy escribiendo para ver si está teniendo dificultades, pues a ver si se nos une. Ok, listo. Bueno, saludos. No, me parece que es como difícil. A ver, volvemos a hacerlo. Listo, si no, cuando pueda, cuando ingrese, que me solicite pues estar allá. Hola, Felina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, muchas Muy bien, gracias. muchas gracias. Bueno, listo, entonces contarles un poco quiénes somos. La doctora Jessica y la doctora Felina son pediatras, son, las conozco hace mucho tiempo por su interés, no solo en nuestro país, sino a nivel de Latinoamérica, de educar sobre vacunas, más allá de ser parte pues de una industria que está interesada en proveer vacunas para prevenir infecciones en niños, infecciones que generan alta morbilidad, alta enfermedad y alta mortalidad. Son dos pediatras de corazón que siempre han estado muy interesadas en la salud de los niños. Y el día de hoy no solo vamos a hablar de vacunación en niños, sino que además vamos a hablar de vacunación a lo largo de la vida, vacunación para la familia. Que este es un concepto en el cual nos hemos estado como sensibilizando en los últimos años, porque siempre que hablamos de vacunas, pensamos en los niños. Y se nos olvida que alrededor del niño hay muchas personas que también necesitan estar protegidas y que deben estar protegidas. Entonces, bueno, bienvenidas, gracias por estar con nosotros hoy acá en este live de crianza y salud con este tema tan importante. Quisiera pues como para ya entrar en materia, no sé si quieran saludar y ahorita empezamos con las preguntas que tenemos que nos han llegado y que usualmente encontramos en las distintas capacitaciones que hacemos desde la Sociedad Colombiana de Pediatría. Gracias Claudia, no, estamos súper contentas de poder estar aquí, en especial pues con el público de padres y madres que pueden estarse conectando a este live. Y bueno, esperar a escuchar qué interrogantes surgen y de esa manera pues poder conversarlo entre todas y más con la experticia pues que tiene Ofelina y bueno, claramente que tienes tú en todos los temas de vacunación. No, y muchas gracias por la invitación y por participar esta noche también con ustedes dos para hablar un tema muy interesante que actualmente está muy en boga. Pues hemos visto cómo estamos viviendo esta pandemia para una enfermedad que hasta ahora es que tenemos vacunas disponibles para este virus, pero no debemos dejar de lado también todo el tema y la importancia de la vacunación a lo largo de la vida, como tú mismo lo has mencionado y de cómo podemos prevenir muchas enfermedades a través de la vacunación y de mantener unas adecuadas coberturas, sobre todo con el esquema de vacunación a lo largo de toda la vida, tanto la vacunación pediátrica como la vacunación del adulto, y así evitar muchas enfermedades que a lo largo de la historia hemos visto cómo hay enfermedades que hemos logrado erradicar, hemos logrado eliminar muchas otras, pero definitivamente no podemos bajar la guardia en temas de vacunación. Entonces, por eso es que es muy importante el tema de hoy, que hablemos sobre vacunas. Así es, como bien lo dices, la mayoría del público que tenemos en crianza y salud son padres de familia, son cuidadores,
También tenemos algunos pediatras que se nos están uniendo, médicos, o sea, todo aquel que esté interesado en salud infantil puede estar aquí en el live de Crianza y Salud, pero la idea es que intentemos también usar un lenguaje que sea muy entendible para todo público. Listo, bueno, yo no me he presentado, yo soy Claudia Beltrán, soy psicóloga pediatra, soy miembro de la Sociedad Colombiana de Pediatría y actualmente soy parte activa del Comité de Infectología y Vacunas de la sociedad. Bueno, yo creo que entremos en materia. Vamos a tratar de hacer como un camino rápido, que esto sea pues como muy fluido. Recuerden que si tienen alguna duda la pueden escribir en los comentarios, pero iniciemos con en qué consiste la vacunación, así como rápidamente. ¿Cómo funcionan las vacunas? De pronto, sabiendo muy bien este concepto, podemos de una vez desmitificar algunos conceptos que creen que las vacunas terminan siendo perjudiciales. Entonces, ¿en qué consisten las vacunas sí, ¿cómo es que funciona? Bueno, lo primero que hay que decir es que la vacuna es una forma sencilla, Claudia, e inocua, sin generar daño y eficaz para protegernos contra distintas enfermedades. Desde el nacimiento hasta la vida de la población infantil, hasta el adolescente, hasta el adulto. Y finalmente lo que genera en nuestro cuerpo es que podamos producir defensas contra microorganismos, contra bacterias, contra virus, que luego nos vamos a enfrentar en el día a día, nos vamos a enfrentar en el ambiente y de esa manera no desarrollar la enfermedad o evitar que tengamos casos severos, porque muchas veces sí podemos presentar la enfermedad, pero lo que evita es que nos hospitalicemos o que tengamos o que nuestros hijos puedan morir por alguna enfermedad que es prevenir por vacunas. Entonces creo que lo más relevante, y si lo ponemos en ese contexto, obtener esas defensas para protegernos contra enfermedades que hoy en día las encontramos en todos lados. De acuerdo, es muy importante lo que estás diciendo, Jessica, porque a veces hay como que se pierde la confianza en la vacunación porque dicen, yo me vacuné contra eso y me dio eso, ¿sí? Entonces la vacuna no sirve para nada. En realidad el principal objetivo de las vacunas es prevenir la enfermedad grave y es prevenir la mortalidad. E históricamente tenemos resultados muy bonitos de enfermedades que están erradicadas, o sea, no las conocemos, ¿sí? Yo siempre menciono, aún como infectóloga pediatra, lastimosamente el año pasado me tocó ver un caso de difteria, pero nunca en mi vida de médica, de pediatra, me había tocado verlo y precisamente era un niño no vacunado. Hace poco tuvimos unos casos de tosferina en una población que también salió en las noticias, en una población de nuestra costa Caribe, y también eran niños no vacunados e incluso esa tosferina, ¿sí? Mató muchos niños y nosotros simplemente pasamos por la vida recibiendo la vacuna y no nos damos cuenta que esa enfermedad existe. Cuando ya la vemos aquí ante nuestros ojos decimos, definitivamente las vacunas son una estrategia que tiene mucho impacto, es una estrategia que es exitosa, es una estrategia que se puede demostrar que definitivamente ayuda a prevenir muchas enfermedades, mucha mortalidad. Siguiendo como con esa línea, contar un poco por qué es importante cumplir los esquemas de vacunación. Porque a pesar de que yo puedo tener unos hijos sanos o estar en una familia sana o pensar que no estoy expuesta, porque a veces los papás nos dicen, en realidad yo casi no expongo a mi hijo, yo vivo muy aislado, mi familia toda es sana, nunca nadie se ha enfermado, porque es importante cumplir los esquemas de vacunación y que sean de forma completa. No, definitivamente, bueno, primero que todo, a veces uno puede pensar que uno no está expuesto a un virus de una bacteria, pero nosotros no sabemos exactamente cuándo en realidad podemos estar expuestos. Muchas veces no vemos, como tú mencionas, la enfermedad porque simplemente nosotros tenemos lo que es la protección a través de la vacunación y eso evita de que uno tenga la enfermedad en muchas ocasiones o la enfermedad grave que requiera hospitalización o hasta que pueda ocasionar la muerte. Entonces, por eso es que es muy importante completar o mantener este esquema de vacuna, porque uno no sabe cuándo uno puede exponerse a estos virus o estas bacterias que pueden ocasionar enfermedad grave. Y mientras uno cumpla con todo ese esquema de vacunación al día, con todas las vacunas que corresponden, a la edad correspondiente también, por ejemplo, como mencionaba Jessica, la vacunación empieza desde el recién nacido. La primera vacuna se pone a la edad del recién nacido y se continúa a través de toda la vida con un esquema primario de vacuna y posteriormente con refuerzos. ¿Qué son los refuerzos? Son estas vacunas que nos van a proteger por más largo tiempo, ya que sabemos que a veces hay algunas vacunas que pueden ir perdiendo poco a poco esa protección a lo largo de la vida y se requieren refuerzos
para aumentar o para crear esa protección a más largo plazo. Entonces, por eso es que es muy importante mantener ese esquema de vacuna. No sabemos cuándo vamos a poder estar expuestos a algunos de estos microorganismos porque ellos están en el ambiente. Vivimos todo día a día con ellos, pero no sufrimos de la enfermedad gracias a que estamos protegidos por las vacunas. Entonces, por eso es que es muy importante mantener ese esquema al día, cumplir con las dosis que corresponden, tanto del esquema primario, cuando hablamos del esquema primario son las dosis que corresponden para crear esa inmunidad y posteriormente esas vacunas de refuerzo para crear esa protección a más largo tiempo y obviamente no sufrir de ninguna de estas enfermedades. Y es por eso también lo que mencionan, muchas de estas enfermedades no las vemos, no las conocemos. Y es por eso, porque la población está protegida y no vemos estas enfermedades en nuestro ambiente porque no se presentan estos cuadros gracias al éxito que tienen las vacunas. Pero Claudia, ahí también es súper importante entender que no solo que a nosotros nos dé la enfermedad, porque cuando nos vacunamos, vacunamos a tiempo o vacunamos a nuestros hijos a tiempo, también estamos protegiendo el entorno. Por eso en que entre más gente esté vacunada, generamos ese nicho de protección y por eso finalmente la mayoría de las enfermedades están controladas, eliminadas o erradicadas, pero una enfermedad, por ejemplo, como tú mencionabas ahorita, lo que sucedió en alguna población de nuestro país con el tema de tosferina, y es, pues tosferina es una enfermedad que es de difícil control. Sin embargo, si uno mantiene unas adecuadas esquemas de vacunación, unos esquemas de vacunación a tiempo, uno puede llegar a controlar la enfermedad. Entonces, no solamente la protección que eso ejerce, el cumplir la vacunación, el cumplir los tiempos, sino el efecto indirecto que tiene en el resto de la comunidad, que por edad, por cualquier condición de salud o por cualquier otro factor no esté vacunada, pueda ejercer la vacunación de forma indirecta. Así es. Eso es muy importante también lo que dice Jessy, porque no, yo digo que uno de los a veces el COVID y la pandemia lo castigamos bastante. Decimos pues como que esto ha sido un fenómeno que no queremos que se repita, es un fenómeno que ha causado, sí, mucho dolor, mucha ansiedad en las familias, pero yo pienso que hay que también ver qué aspectos positivos podemos sacar de estas situaciones y yo resalto que casi todos al menos ya tenemos un acercamiento a la importancia de las vacunas, a lo importante es tener una vacuna a la que podamos acceder y que nos permita estar más seguros para poder combatir esa enfermedad y sobre todo que la gente ya entiende que hay personas que pueden no generar anticuerpos o defensas o responder bien a las vacunas y la única forma de proteger a esas personas es manteniendo el resto de la comunidad vacunada. Entonces cuando a mí me dicen, ¿qué hago con mi bebé de 1 año que todavía no puede recibir vacuna COVID? Vacune todos a su alrededor. Y esa es una estrategia que se ha demostrado en muchas otras vacunas y de pronto ahorita hablamos un poco también como de eso. Hay algo muy importante de los refuerzos. Se nos olvidan los refuerzos. Como que la gente dice, ¿para qué? Sí, dice, ya le puse las vacunas al niño pequeño, pero ¿para qué tengo que estar? Yo estoy bien, ¿para qué me pongo un refuerzo? Me voy a enfermar, bueno, etcétera. En realidad lo que sucede, y lo dijo muy bien Ofelina, los refuerzos son tan importantes porque el sistema inmunológico es un sistema que necesita recordarle, oiga, aquí está, oiga, esta bacteria existe, este virus existe y usted tiene que ponerse este refuerzo cada año para que el sistema inmunológico no se le olvide cómo es esa bacteria o ese virus y cuando le llegue la infección, si es que le va a llegar, se acuerde de cómo responder. Entonces los refuerzos son muy necesarios, debemos aplicarlos, debemos saber cuándo y hay refuerzos que incluso tienen una efectividad mucho más alta en el tiempo que las dosis iniciales. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Hablando del COVID, ¿sí? Ya que toqué pues el tema, ¿cómo ha afectado la pandemia? ¿Sí? ¿Qué ha pasado? ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó? Porque hablamos del COVID y las coberturas de vacunación. ¿Cómo afectó la pandemia a la vacunación infantil y en general? Yo creo que como tú mencionabas, la pandemia nos enseñó muchas cosas. Yo digo, hoy en día la satanizamos, pero nos enseñó muchas cosas a todos. La situación con el COVID fue que al estar confinados y al estar, digamos, tomando esas medidas preventivas que había que tomar en el momento, eso generó que muchos de los esquemas de los niños, de la familia como tal, se vieran retrasados. Eso sumado a que muchos de los centros de vacunación o las áreas donde se vacunaban también tuvieron que tener algunas condiciones de restricción en términos de control de la pandemia. Pero no olvidemos
Claudia, que la Organización Mundial de la Salud y, por ejemplo, en el caso de Colombia, el Ministerio de Salud declaró a la vacunación como un servicio esencial. Y por eso se buscaron muchas estrategias de vacunaciones extramurales. Cuando hablo de extramurales, fuera de un centro de vacunación, fuera del hospital, vacunaciones a domicilio para poder contener esos esquemas que estaban viendo atrasados. Pero finalmente las consecuencias fue que muchos niños quedaron sin dosis de vacuna, sin dosis iniciales e incluso sin completar los esquemas de inmunización. Y eso genera como esos huecos, esos vacíos de población que puede ser susceptible a que reaparezcan las enfermedades, a que hayan brotes de enfermedades y que finalmente ejerza pues un descontrol en temas de enfermedades prevenibles por vacunas. Y hoy el llamado es, bueno, pongámonos al día con todo lo que quedó atrasado. Y ahí aparecen también nuevas dudas. Bueno, ¿cómo ponemos al día? Eso ya es un tema un poco más extenso. Lo importante en ese tema, Jessy y Ofe, es se puede poner al día. ¿Sí? No ¿De porque acuerdo? a veces nuestras mamás o las abuelitas, los cuidadores, los papás, las profesoras dicen, ya perdió la vacuna. No, las vacunas no se pierden. ¿Sí? Si usted no pudo ponerse la vacuna a los 2, 4, 6 meses, tranquilos que le podemos organizar un esquema de vacunación para que se ponga al día. Pero mucho ojo, no se pierden en unos rangos. Si hay vacunas que después de determinada edad ya no se pueden poner. Entonces, la recomendación es consulte lo más rápido posible, consulte a su pediatra, a su médico de confianza, incluso en los centros de vacunación tienen estas habilidades para revisar y decir, usted todavía se puede poner este tipo de vacunas, póngaselas, ¿sí? Y poder tener un esquema al día. Entonces, creo que De ese es un acuerdo. mensaje, las vacunas así no se la haya puesto exactamente en la fecha que le dijeron, todavía hay tiempo en la mayoría de los casos para ponerse al día o para mirar cómo se cuadran los esquemas para que usted esté protegido. Y la segunda, el segundo mensaje con esta pregunta es, entre así yo esté vacunado, el hecho de que circule, el hecho de que haya muchas personas no vacunadas y bajen las coberturas, que es hablar de salud en general, de salud global, hace que estos virus y estas bacterias circulen por allí, que la posibilidad de tener otro tipo de enfermedades, otro tipo de infecciones, que ya no nos acordamos de ellas, surge y empezamos a tener casos de difteria, de tosferina, de polio, y para nosotros como médicos generales, infectólogos, pediatras, como mamás también, porque nos preocupa, ¿sí? Cuando vemos un caso de una enfermedad que puedo prevenir, es realmente muy triste, o sea, realmente muy frustrante saber que hay un niño que fallece por una enfermedad inmunoprevenible, que es el término que decimos, una enfermedad que se puede prevenir por vacunas. ¿Sí? Es muy triste y genera mucha frustración saber que se pudo haber evitado una muerte o se pudo haber evitado una enfermedad grave. Entonces, la idea es mantener las coberturas de vacunación y recordar que los esquemas se pueden actualizar. No sé si Ofe quiere decir algo al respecto. No, es correcto. Yo, de acuerdo con lo que decía Jessica, definitivamente la pandemia hizo en su momento, obviamente, las personas no estaban saliendo de sus hogares, estaban protegiendo, había muchas medidas de protección, no estaban acudiendo a los centros y obviamente eso hizo que muchos niños estuvieran atrasados con esos esquemas. Pero es correcto, definitivamente, si no se colocó las vacunas en el momento que le correspondía por la edad, eso no quiere decir que no se las puede colocar. Se le pueden hacer unos esquemas que nosotros llamamos esquemas acelerados o esquemas de catch-up, donde se ponen al día con esa vacunación. Pero es muy importante vacunarse porque, como bien lo mencionabas, estamos viendo en algunos lugares, en algunos países, en otras regiones o hasta en nuestra misma región, de enfermedades que antes no se veían o que estaban controladas gracias a las vacunas. Pero obviamente todo lo que ha pasado con la pandemia, esta disminución de las coberturas y que la gente no está protegida al 100% porque muchos niños no están vacunados o no están protegidos, ha traído que hemos detectado, hemos visto brotes o aparición de casos de esas enfermedades que estaban controladas anteriormente. Entonces, nuevamente, como mencionaba Jessica, hacer ese llamado de acudir a su centro de salud, con su médico de cabecera, preguntar, enseñarle la tarjeta de vacunas y preguntar qué vacunas son las que le hacen falta a mi hijo y ponerse al día con esas vacunas. Eso es lo más importante que tenemos que resaltar el día de hoy.
De acuerdo. Una pregunta relacionada al COVID, a la vacunación del COVID. Si me pongo la vacuna del COVID, ¿es necesario esperar? ¿Me las puedo poner al mismo tiempo? ¿Cuál es la recomendación al respecto? Bueno, ahí ¿Quieres? sí podemos, sí, bueno, Jessica, si me permites No, no, contestar. dale, dale. Adelante, Bueno, Ofe, adelante. sabemos que actualmente al inicio no habían tantos estudios, obviamente la vacuna de COVID es una vacuna nueva, estaban, no nueva, pero es una vacuna que estaban iniciando todo ese proceso de la vacunación, pero a medida de que ya empezaron más personas a vacunarse y que han utilizado otras vacunas, se ha dado cuenta y hay recomendaciones a nivel mundial de organizaciones mundiales de la salud, como por ejemplo, como recalco, la Organización Mundial de la Salud, CDC de los Estados Unidos, y ya han empezado a hacer esa recomendación de que no es necesario esperar para colocarse las vacunas junto con la vacuna de COVID. De hecho, la recomendación que están haciendo es que no se pierdan esas oportunidades de vacunación y las vacunas de COVID se pueden coadministrar o administrar simultáneamente con otras vacunas del esquema de vacunación nacional, por ejemplo, del esquema de vacunación pediátrico, en el caso de los niños mayores de 5 años, dependiendo del esquema, y en los adultos también se pueden coadministrar, por ejemplo, la vacuna de COVID se puede administrar con vacunas de influenza, se puede administrar con otras vacunas dentro del programa de inmunización nacional sin ningún problema el mismo día. Lo único es que se prefiere que sean en sitios diferentes de aplicación, pero sin ningún problema la recomendación es esa, que no se pierdan esas oportunidades perdidas, que si la persona acude a colocarse una vacuna de COVID, por ahí mismo complete el esquema de vacunación que le hace falta. De Y algo súper importante ahí, Claudia y Ofe, y es, y bueno, y les digo así por la confianza, y es que en premisa en vacunación, realmente las vacunas inactivadas, si lo hablamos para hablarlo en términos reales, son una vacuna en donde el microorganismo está inactivo, y en premisa de vacunación como tal, uno las puede poner al mismo tiempo en lugares diferentes o las puede colocar en cualquier momento en diferencia de tiempo. Entonces, por ejemplo, a, no sé, a nosotros nos colocamos una vacuna o la vacuna de COVID hoy, o se la colocaron a un adolescente, o se la colocaron a un adulto y quieren colocarle un refuerzo, voy a poner un ejemplo, de tosferina al adolescente, lo va a poder hacer porque finalmente son premisas de vacunas inactivadas. Obviamente todavía hay mucho por estudiar, todavía hay datos por obtener, pero no perdamos las oportunidades de vacunación en inmunización. Y recordemos que la población infantil está regresando a los colegios. Están confinados. Ya la mayoría de nuestros hijos, yo soy mamá, y bueno, todas aquí somos, las tres somos mamás, están regresando al colegio y eso los va a exponer a un montón de cosas. Entonces, como decía Claudia antes, poner al día y no tener temor en términos de ponerse al día en la inmunización y en temas de coadministración. Yo quiero hacer ahí también como un llamado, Jessy, y es, sí, los niños están yendo al colegio, pero también uno se encuentra papás que dicen, no, yo lo tengo en educación en casa, ¿sí? O para eso yo no lo voy a mandar al colegio porque empezamos también como a estigmatizar el colegio, que el colegio es pues el nido de infecciones, ¿sí? Y sí, en realidad es que los virus circulan mucho entre la población infantil, algunas bacterias también, pero los niños socializan en el parque de la unidad, en el parque del barrio, en la calle, porque van a un centro comercial, porque tienen contacto con otras personas de la familia. Y aquí quiero empezar a hablar un poco de la familia, ¿sí? Porque cuando decidimos vacunar a los niños, casi que nadie duda, casi que la mayoría de personas dicen, hay que proteger a los niños de enfermedades. Pero ¿por qué al adulto? ¿Por qué a la familia? ¿Será necesario? Pues definitivamente si usted parte de la premisa de que quiero proteger al niño, es necesario, porque el niño está rodeado de sus familiares, porque los adultos podemos también estar colonizados o tener las bacterias y los virus y pasárselas a los niños, ¿sí? A los ancianos, a alguien en la familia que tenga el sistema inmunológico de las defensas bajitas, como se conoce pues en la comunidad, ¿sí? Tenemos que protegernos. Yo me cuido, te cuido y entre todos nos cuidamos. Entonces es importante también hablar un poco de la familia y un poco de que así su niño no esté escolarizado, así su niño esté en la casa, es un niño, el ser humano es sociable y está en contacto con muchas personas. Entonces esa no puede ser la excusa para no vacunar, que de pronto el niño esté en una inasistencia pues a la presencialidad escolar. Entonces frente a eso quiero hablar un poco de las embarazadas. ¿Qué pasa con las embarazadas? O sea, que hay de cierto que las embarazadas deben vacunarse y que no existe ningún riesgo y hablar un poco de qué vacunas debe recibir una embarazada. Bien.
Ok, en realidad, como tú mencionabas, y me gustó mucho al principio, es vacunar a la familia. Yo creo que el concepto es el concepto de familia. La mujer embarazada es una mujer tanto en riesgo por su misma condición de embarazo, para adquirir enfermedades que son prevenibles por vacunación, pero también para el riesgo también lo representa o lo tiene su bebé que está en formación y al momento de nacer. Básicamente hay algunas indicaciones para vacunar a la embarazada. Todas estas, digamos, estas vacunas indicadas tienen estudios que prueban la seguridad de la vacunación en la embarazada porque hay un tema de confianza en la vacunación en la mujer embarazada. Y la vacunación en esta población o nosotras las mujeres gestantes no solamente nos va a proteger a nosotros, sino a nuestro bebé. Entonces, por ejemplo, la vacunación contra influenza, y bueno, OFE es experta en influenza, como yo siempre le digo, pero la vacunación contra influenza está indicada en la mujer embarazada porque por las mismas condiciones del embarazo, digamos que el cuerpo sufre muchísimos cambios, es una mujer que está en riesgo de tener complicaciones por influenza. También está indicada la vacunación que llamamos TDAP, que es para proteger tétanos, difteria y tosferina. Y esta vacuna tiene algo bien particular y es que al vacunar a la mujer embarazada según las recomendaciones de cada país y la recomendación que tenga el Plan Nacional de Colombia en su edad gestacional o en la edad del embarazo, lo que va a hacer es que le va a pasar esa protección a su bebé estando dentro de la barriguita y cuando su bebé nazca, ya su bebé va a tener o va a estar protegido contra la tosferina. Porque a este bebé, hasta dentro de 2 meses después de haber nacido, va a poder recibir la primera dosis de vacunas contra tosferina. Entonces, esos primeros 2 meses son esenciales que la mamá le haya podido pasar esas defensas, esos soldaditos, para que pueda estar protegido durante ese periodo de tiempo en el cual no va a recibir o no ha recibido la vacuna. Yo diría ahí que es uno hablar del concepto binomio madre-hijo. Se protege la mamá, protejo al bebé. Así es. Además que aquí te refuerzo algún concepto y es los que más riesgo tienen de que cuando se infecta se pueden morir o se pueden poner graves son los menores de 2 meses. Y hasta el momento De acuerdo. solo tenemos dos vacunas para los menores de 2 meses, que es las que se ponen al nacimiento, que es la de BCG y hepatitis B. Entonces yo soy de las infectólogas que piensa que ojalá pudiéramos poner muchas más vacunas a la mujer embarazada para poder proteger a ese neonato, a ese recién nacido, para proteger a ese lactante chiquitico y pasarle todos esos anticuerpos al bebé para que no se nos enferme grave. Entonces es una condición ideal. Y la mujer como tal cuando se enferma, Ofe, te doy la palabra para hablar un poco de influenza, por ejemplo, de influenza, hay estudios que demuestran que la influenza es mucho más grave en embarazadas y que está asociada no solo a que esa mamá se enferme, ingrese a UCI con mayor riesgo, sino también a que pueda tener efectos en su embarazo, partos pretérmino, etcétera. Ofe, no sé si quieras complementar algo allí. Sí, claro, no, es correcto, definitivamente sabemos, bueno, como bien lo mencionó Jessica, existen dos vacunas que son muy importantes que se colocan en la mujer embarazada. Una de esas es la vacuna de TDAP, que es la vacuna de tétano, tosferina y difteria, y la otra es la vacunación de influenza. Con respecto a la influenza, bueno, sabemos que que la madre gestante está teniendo varios cambios inmunológicos y la hace más, por así decir, susceptible o con más riesgo de sufrir enfermedades graves y entre esas, si se contagia, por ejemplo, de influenza, de sufrir complicaciones por influenza que pueden llevar tanto complicaciones para ella, como por ejemplo que genere, por ejemplo, una neumonía, que ocasione hospitalización y obviamente que pueda tener también riesgo de muerte, pero así también puede tener algunas complicaciones que pueden afectar a ese bebé que está gestante o ese bebé que está en desarrollo. Por ejemplo, la influenza puede ocasionar fiebres elevadas y esas fiebres pueden ocasionar daño a ese bebé que está en desarrollo, sobre todo en el primer trimestre del embarazo. Por otro lado, también se ha visto y hay estudios que demuestran que una madre que sufre de influenza tiene más riesgo de tener, por ejemplo, un parto prematuro o un bebé bajo peso al nacer o tener un óbito fetal, que es la muerte del bebé mientras está en la barriga de la madre o en el abdomen de la madre, y eso puede ocasionar, pues, obviamente que este bebé o nazca prematuro o pueda fallecer. Lo importante también que mencionaba Jessica es que es ese dato de que
al inmunizar o al aplicar la vacuna en la mujer embarazada, no solamente estamos protegiendo a esa mujer embarazada y evitando que esa mujer embarazada sufra alguna de estas enfermedades que se aplican con la vacunación, sino que le están dando, la madre le está pasando a través de la inmunización materna a ese bebé recién nacido o a ese bebé que va a nacer, le está pasando anticuerpos, o sea que ese bebé nace protegido contra esas enfermedades durante los primeros meses. En el caso de toferina, durante los primeros 2 meses que el bebé no puede vacunarse, sabiendo que para la toferina la vacunación de ese bebé inicia a los 2 meses. Y por ejemplo, en el caso de influenza, le otorga esa protección durante los primeros 6 meses de vida hasta que el bebé pueda vacunarse con la vacuna de influenza, que es a partir de los 6 meses de edad. Así que no solo, al vacunar a la mujer embarazada, no solamente la estamos protegiendo a ella, sino que también estamos protegiendo a ese bebé. O sea que estamos ayudando a ese bebé nazca protegido contra esas enfermedades y hasta que ya pueda colocarse entonces ya sus vacunas, ¿no? Entonces, por eso incentivamos a esa madre embarazada que tenga la confianza de solicitar las vacunas del embarazo. Las vacunas se han demostrado que son eficaces y que son seguras también en esa etapa del embarazo, así que es importante que se vacunen. De acuerdo. Me parece súper bien. Y faltó decir la del COVID, ¿no? Que también es una vacuna que Sí, actualmente se ha demostrado que es segura, Sí. que disminuye la probabilidad, porque las embarazadas si les da COVID sí tienen probabilidad de tener otro tipo de desenlaces. Listo, yo por términos, pues por tiempo como tal, y la idea es hacer pues como esto, para esto corto y que las personas que nos estén escuchando le queden mensajes súper claros que nos ayuden a replicar, si a veces uno no sabe en la familia, ve, ya te vacunaste, tenemos la prima embarazada, ya te vacunaste, si no lo has hecho, estuve en un live y es muy importante que te vacunes. Entonces acá invitamos a todos los que nos están escuchando no solo a que lo hagan, a que aprendan, sino también a que repliquen esta información. Vamos a hablar un poco de qué vacunas debe recibir. Digamos que los niños, casi todos están convencidos que los niños, los chiquitos, los menores de 1 año, los menores de 2 años y la mayoría de papás cuidadores son súper juiciosos con estas vacunas. ¿Qué vacunas deben recibir los escolares? O sea, esos niños que ya están en edad escolar, 5, 6 años, ¿qué vacunas son las que reciben? bueno, ahí me devuelvo al concepto de refuerzo. Entonces, recordemos que en la edad escolar, normalmente lo que sucede es que vamos a reforzar aquellas vacunas que se colocaron en la infancia, o sea, en el menor de 2 añitos. Y básicamente vamos a tener que colocar refuerzos contra tétanos, contra difteria, contra tosferina, contra polio. No es que tengan que ponerles 4 inyecciones, papás y mamás, si estamos acá, ya hay vacunas que en una sola la van a poder colocar, digamos, protección contra todas estas enfermedades, pero recordar tétanos, difteria, tosferina, polio. Adicionalmente a eso, en nuestro Plan Nacional de Inmunización está el refuerzo frente a varicela y también está el refuerzo frente a tripe viral. Recordemos la protección contra sarampión, rubiola y parotiditis, muy importante sarampión. Sarampión es una enfermedad altamente contagiosa. Estamos viendo brotes de sarampión, entonces hay que tener un esquema completo de sarampión y se transmite mucho más rápido que hasta el COVID. Entonces, recordémoslo eso de forma importante. El concepto del escolar es el concepto del refuerzo frente a estas enfermedades. Ya sabemos y dependiendo, y me hablo mucho hacia el esquema de Colombia, bueno, ahí también ya nuestros niños empiezan con todo lo que tiene que ver con el esquema de vacunación de COVID y demás, pero en general esas serían las vacunas que en esa edad escolar deberían estar recibiendo. Perfecto. También por otro lado es importante saber que, por ejemplo, bueno, ya que Jessica menciona que de influenza, que también la influenza es importante Sí. vacunarse todos los años. Y más, por ejemplo, cuando está iniciando la temporada de influenza, que está iniciando en estos meses, entre abril, mayo, junio, que es cuando hay más casos de influenza. Y también eso, hablando lo que mencionaba Jessica, de que los niños están regresando a las escuelas, es muy importante que también están protegidos contra la influenza y es una vacuna que se debe colocar todos los años. Entonces, además de las vacunas que mencionó Jessica, de la triple viral, que es la que incluye sarampión, rubiola y paperas, la vacuna de varicela, la vacuna de polio, toferina, tétano y difteria, también incluir la vacunación con influenza. De acuerdo, estoy de acuerdo contigo y además recordar algo, y es que muchas personas dicen, ¿para qué me voy a poner la vacuna de la influenza? Y piensan que les va a enfermar más la vacuna que la enfermedad. Y dicen,
a mí me ha dado ya gripa porque creen que es pues cualquier gripa, no, influenza no es cualquier gripa, ¿sí? Y dicen, ¿ya para qué? A mí me va bien con las gripas. No, no necesariamente significa que porque tú estás bien, respondes bien a las infecciones virales, siempre va a ser de ese modo. Y puede que una infección viral como la influenza puede tener desenlaces graves, no solo en la población de riesgo que tiene enfermedades, sino también en la población inmunocompetente o sana, ¿sí? O sea, sana que no ha sufrido antes de alguna enfermedad. Y ojo, acuérdense que estamos hablando de me cuido, te cuido y nos cuidamos, ¿sí? Ujú. Puede que a mí me dé leve, pero puede que a mi abuelita le dé súper grave e incluso pueda fallecer de influenza, o puede que al bebé de mi primita le dé súper grave y pueda fallecer de influenza, y como estamos en contacto todo el tiempo con mucha gente, es importante que entre todos nos cuidemos. Pasemos un poco al adolescente. Esta población sí que se nos olvida vacunarla. Sí es una población muy especial que también necesitamos cuidar y que también hace parte de una familia, sí, de una comunidad, de un colegio, se van de intercambio, viajan, bueno, contra qué debemos vacunar a los adolescentes? Yo creo que ahí es importante entender que el adolescente es particular, ¿no? Yo soy mamá de adolescente y son particulares, entonces importante como padres transmitirles también la información de la importancia de vacunarse y de por qué tienen que estar protegidos por sus mismas condiciones de riesgo o hábitos de riesgo. Como mencionabas, Claudia, hacen intercambios o ya, digamos, algunos ya están saliendo a universidades y que están en residencias universitarias o están saliendo más con sus compañeros, pues tienen relaciones en términos de con otras personas de una forma más constante y pertenecen a un núcleo familiar. Básicamente, la población de adolescentes nuevamente va a requerir refuerzos contra tétanos, difteria, pertusis o tosferina. Y ahora me van a decir, bueno, pero ¿por qué tanto refuerzo contra estas enfermedades? Porque el cuerpo necesita recordarla y necesita recordarla para no olvidarla. Y de esa manera poder defenderse, pero también proteger a su hermanito más chiquito, a su primito, a su abuelo o a personas que pueden tener un mayor riesgo de enfermedad. Para no olvidarme de influenza anual, y eso ya lo sabemos. La protección contra meningococo. Meningococo es una enfermedad devastadora, no solamente por su compromiso neurológico, sino porque puede tener un compromiso general, y es decir, en menos de poco tiempo puedo morirme por un meningococo. Entonces, básicamente, es la protección frente a meningococo y los adolescentes son conocidos por ser portadores de meningococo. Entonces, básicamente importante eso. No olvidemos la vacuna frente al papiloma humano. Es una vacuna bien importante para reducir el riesgo de enfermedad por este virus y obviamente el riesgo del cáncer de cervix. Y en general pensaría que esas son las vacunas importantes en adolescentes, pero una recomendación importante: involucremos al adolescente en su atención, en su salud, y de esa forma lograr que puedan acceder a vacunación, a cuidarse en general. Va a ser estrategias bastante indicadas para lograr la vacunación con ellos. Y en la vacuna del papiloma, ya le doy la palabra a Felina que está que se habla, para responder el comentario de Jessy. En la vacuna del papiloma yo siempre digo, es una vacuna que previene el cáncer, o sea, disminuye la posibilidad de un cáncer. Yo creo que si con ese temor que nos da esta palabra, si a nosotros nos ofrecieran una vacuna para cualquier tipo de cáncer, seguramente nos la pondríamos y no la cuestionaríamos tanto, sí, porque vamos a evitar una enfermedad que tiene mucha mortalidad, que enferma muchísimo a las personas que la padecen. Y ojo, no es solo para niñas, también es para niños, también es para los adolescentes. También previene cáncer de pene, cáncer anal, o sea, otro tipo de cáncer que están asociados a el virus del papiloma humano. Entonces, es mejor dicho, para mí esa población es una población de gran relevancia. Sí, yo espero que todos estén tomando nota y vayan ahorita a mirar. Pero yo a mi hijo tiene viejito ya todo arrugado, mojado, pero ya tiene 12, 14 años y no le he puesto vacunas actualmente, y que nos ayuden a difundir también esta información. Ofelina, ¿qué ibas a decir? No, sí, es correcto, completamente de acuerdo con lo que mencionan. Los adolescentes a veces los tenemos un poquito, no por así decir olvidados, sino que sabemos que ellos no quieren estar yendo al médico, que se sienten niños superpoderosos, están en ese ámbito social también, están empezando estas actividades sociales, y es muy importante porque no solamente
para protegerlos a ellos de estas enfermedades, sino que también sabemos que los adolescentes pueden transmitir estas enfermedades a esas personas susceptibles, a esos adultos mayores, a esos niños pequeños, porque ellos están también, como mencionó Jessica, viviendo en ese entorno familiar, o sea, están saliendo, pero todavía están dentro del nicho familiar y obviamente están conviviendo con esos adultos mayores, esos niños pequeños, y ellos pueden transmitir esas enfermedades a esos niños. Entonces, la vacunación en el adolescente es para protegerlo a ellos de estas enfermedades, pero también a todo su entorno familiar. Es muy importante llevar a nuestros adolescentes y crear esa conciencia de que ellos también necesitan vacunarse y colocarse esos refuerzos. Así es. Me parece súper interesante lo que estás diciendo. Yo creo que tenemos unos conceptos como muy claros, hemos tenido durante este live. ¿Sí? Yo quiero hacer como un poco el resumen de lo que hemos hablado, así como tips, como para que tomen nota, para que se lleven a casa, para que lo piensen y ustedes me complementan. ¿Sí? Un poco de las vacunas no son nuevas, son vacunas, son plataformas o son métodos que se han usado durante muchos años, que son exitosos, que el éxito es demostrable, que hay muchas enfermedades que no conocemos gracias a las vacunas. Si el hecho de que no las veamos no significa que no existan y que por ende, si bajamos la guardia y dejamos de vacunar, reaparecen, como hemos tenido casos de difteria, como seguimos teniendo casos de tosferina, como podemos tener casos de polio en algunas áreas, algunos países del mundo que no son ajenas a nosotros, incluso en países desarrollados también hay brotes de estas enfermedades que tristemente se pueden prevenir y cuando se presentan es muy frustrante para todos los que queremos cuidar a los niños y a las familias. Ese concepto creo que debe quedar súper claro, las vacunas en realidad son seguras y aplican para todas las edades. El concepto, Crianza y Salud es un canal para padres, pero también es un canal para la familia. Entonces, la idea es que las vacunas no solo son para ese niño pequeño, sino que también son para el escolar, para el adolescente, para la embarazada, para el adulto mayor, para las personas que sufren de enfermedades crónicas, esas hay que priorizarlas, ¿sí? Personas que sufren de enfermedad renal crónica, de diabetes, que tengan alguna otra enfermedad que le aumenta el riesgo. No significa que las que no sufran de estas enfermedades no tienen riesgo, sino que estas tienen mucho más riesgo de sufrir estas enfermedades inmunoprevenibles. Entonces, si usted es una persona diabética, vaya y pregúntele a su médico, doctor, y yo no me tengo que vacunar, porque a veces se nos olvida como médicos hacerlo. No sé qué otro concepto así como los refuerzos, ¿sí? Los refuerzos del sistema Sí, inmunológico. No se puede dejar dormido el sistema inmunológico, hay que decirle, oiga, recuerde que existe esto y lo otro, para que cuando llegue la infección se acuerde de responder muy bien y nos defienda muy bien, como dice Jessica, con los soldaditos, ¿sí? Con las defensas, con el sistema inmunológico, nos defienda muy bien de esa enfermedad. ¿Algo más? no olvidar, Claudia, la embarazada, porque muchas veces uno ve la familia, pero la embarazada, bueno, no siempre tenemos embarazadas en nuestra familia, no. Recordar la embarazada, la protección que la embarazada va a adquirir con la vacuna para ella, para su bebé. Y recordar que estas vacunas se colocan con cada embarazo. Eso se nos olvidó mencionarlo y es supremamente relevante porque necesitamos entre más defensas le pase la mamá a su bebé, más defensas va a tener al nacer y eso se logra con la vacunación en cada gestación, en cada embarazo. Entonces, la mujer embarazada, no olvidarla, brindarle la seguridad, consultar con su médico, pero vacunarse. De No, y acuerdo. definitivamente sabemos que las vacunas salvan vidas. Tenemos evidencia de muchas vidas que se han salvado gracias a la vacunación y también de muchos niños que han vivido sin enfermedades o consecuencias graves secundarias a enfermedades que se pueden prevenir por vacunas. Conocemos que las vacunas son eficaces, que las vacunas son seguras y exhortamos a esa población a que acuda a su centro de salud, consulte con su médico si tiene alguna duda y se coloque la vacuna correspondiente y complete ese esquema de vacunación que debe tener todo niño, todo adulto mayor, toda persona con enfermedades de riesgo. Entonces ese es el llamado que hacemos el día de hoy, de que confíen en las vacunas, que las vacunas salvan vidas. Por último, bueno, me nos preguntan cuándo va a estar disponible la vacuna del COVID en mayores de 2 años. Estamos a la espera de estas vacunas que se amplíen a otros rangos de edad. En realidad no puedo decir una fecha pues exacta cuando podamos tener una vacuna disponible para esta población, que es una población que es de riesgo pues también para enfermedad, para infección por COVID. Sabemos que hay muchas vacunas en desarrollo,
sí, que todavía hay un interés mundial en el desarrollo de vacunas de las enfermedades más importantes para los niños. Vuelvo y repito, ojalá pudiéramos en la embarazada poner muchas vacunas que protejan a los recién nacidos. También hay muchos estudios en marcha sobre vacunación en la gestante, sobre vacunación en la embarazada. Y por último, un mensaje para todos aquellos que creen y confían en las vacunas. Cuando en el camino nos encontremos a alguien que no cree mucho en las vacunas, antes de entrar a juzgarlo, preguntemos. O sea, es normal tener dudas, es normal querer preguntar, aquí estamos nosotros, la idea es que todos podamos tener una comunicación que sea asertiva, que podamos explicar, y si usted tiene dudas sobre una vacuna, acérquese a una persona idónea, a un médico, una enfermera, alguien que tenga experiencia con estos productos, con estas vacunas y que le pueda aclarar la duda. Dese la oportunidad de dudar, sí, pero también dese la oportunidad de aclarar sus dudas al respecto, de proteger a su hijo, de proteger a la familia y de ser parte de una sociedad en la que nos protegemos los unos a los otros. ¿Les parece hasta aquí? Excelente. Listo, muy bien, Sí, muchas gracias. perfecto, Gracias perfecto. a todos los que nos acompañaron hoy. Gracias a nuestro público, a nuestros pediatras, mamás, papás, cuidadores, abuelos, fundaciones que nos han estado acompañando, profesores, todos los que siempre queremos cuidar a la familia, cuidar a nuestros niños y protegernos. Gracias, Jessica. Gracias, Ofelina. Fue un placer haber estado con ustedes hoy. Y bueno, muchas gracias. Cuídense mucho. Gracias. Un Igualmente, abrazo a muchas todos. Muchas gracias. gracias. Abrazos de amor para todos. Cuídense.